Muy buenas, gente, soy Croyati y volvemos un día más con The Witcher 3. En el vídeo anterior intentamos, mejor dicho, hacer dos interrogantes del mapa que estaban en la parte de arriba. Uno era matar un bicharraco de nivel 14, que era como, no sé si era un grifo. No ponía grifo, ponía otra cosa, pero no me acuerdo qué ponía. No me acuerdo, era un bicho muy feo. Y luego fuimos hasta lo que parecía como una especie de torreón ahí en el mar, súper chulo, pero que tenía la puta barrera subida y no podíamos entrar. Al lado había un punto de habilidad que sí que pillamos. El torreón, luego pensándolo, así pensando con mi cabecita, he dicho, coño, ¿y por qué no probé el poder este de telequinesis? A ver si eso hacía bajar el puente o lo destrozaba y podía saltarlo. No lo sé, ¿por qué no lo probé? Pues porque no me acordé. En ese momento... no es que vaya a ir ahora, en cuanto salga de donde estoy aquí ahora. No es que vaya a ir, pero cuando vaya a subir un par de niveles, porque también parece que eso de allí era más de nivel. El bicho ese posiblemente era más o menos del nivel del bicharraco que estaba al lado. O sea, ya 10, 12, por ahí estaría el nivel seguro. Y volveremos, por supuestísimo. Encima ya tengo viaje directo hasta allí, justo allí. Así que será la cosa rápida. Pero bueno, después de intentar hacer eso, volvimos a ver a Keira, que yo pensaba que me iba a dejar metérsela, aunque que íbamos a quiquear un poco, pero va a ser que no. Lo que me quería era pedirme otro favor, que fuésemos a una isla que fuimos en barco. En el vídeo anterior, no, en el otro, llegamos hasta allí en el barco. Y como no había nada, pues dije, pues me pido de aquí. Pero ahora tenemos una misión. Ahora sí que podemos ir a esa zona para ayudar a Keira otra vez. A ver si después de esa ya sí que me la quiqueo un poco. Pero va a ser que no. Luego fuimos a ver al varón sanguinario, que como habíamos atacado, bueno, nos habían atacado, mejor dicho, sus hombres en la posada, nada más llegar a esta zona, pues no me dejaban entrar en el pasillo y me tuve que buscar las castañas para entrar. Y ahora me está contando lo que sabe de Ciri, que básicamente que la encontraron en el bosque malherida, bla 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 bla. Pues ahora estamos con Ciri, que se ve que tenemos que atacar a un hombre lobo, o espantarlo por lo menos, porque creo que es el hombre lobo que matamos con Geralt en una de las misiones secundarias, el cazador ese. Pues creo que es ese. Estoy casi seguro, no creo que haya tanto hombre lobo en una zona. Aunque bueno, es posible, pero no lo creo. Vale, aquí tenemos a la papita. Tenemos que buscar cicuta. De esta no. Acónito, sí, cicuta. ¿Esto qué es? Acónito, vale. Pues por ahí había más. Voy a cogerlo. Y a lo mejor la cicuta es esto de aquí. No lo es. Vale, pero al menos ya sé vamos a poder pillar. Porque mira, es que esto está petado. Dos. Pillamos esta de aquí. Píllala, cabrona. Vale, una ya la tenemos. Nos queda cicuta. Ay, no tengo visión de bruja con esta. ¿Por qué? Pues porque no es una bruja. Aquí, ¿esto qué es? Un lobo de estos que matamos. Vale, a ver si pillo yo la cicuta de los cojones. Cicutita. Ahí hay más lobo. ¡Lobos! ¡Uy! Me está dejando por todos lados. Y eso no mola. ¿Dónde vais? ¿Tú qué? ¿Estás poniendo chulo? Vale. They're gone. You can come out. You cut them up bad. The Wolf King will be angry. Necesito un hígado también de estos, pero... Mira, ahí hay una planta. ¿Será cicuta eso? Pues sí. Vale, pues nos falta una. Que ahí hay otra. Vale, muy bien. Voy a coger estas. Lo que me dejan por aquí. Nada, cogemos esto. Vale. Ahora solo tenemos que seguir. No tenemos que seguirla. Sale una puta animación. All right. I have everything.
Now for a spot where I can build a fire and brew the oil in peace. Qué mona es la pava. Aunque tenga la cara rajada. What you doing? Greasing my blade. There. See just how effective Uncle Vesemir's formulae are. Vale, ya tenemos la espada guapa, guapa. Por aquí teníamos... No, hemos aparecido otra vez aquí. ¿Por qué? Bueno, para hacer la hoguera, supongo. Bueno, pues lo seguimos a la niña. Y aquí teníamos por un sitio con el... Aquí, interactuar. It's dead. But a pig here? Must be a human settlement nearby. Esto se supone que hay una población cerca porque hay un cerdo. Do parents often send their children out to follow the sweets? Bellies all in blood. Clawed open. No wolves did this. Corre, perro. Venga, niña, tira para adelante. Aunque se supone que tenemos que ir por aquí porque es el único camino que veo. Baja por aquí, hombre, no seas tonta. Por aquí hay algo. Plantas de estas asquerosas que no merece la pena coger. A ver, nena, ¿para dónde vamos? Supongo que para la cueva esa. Through the cave. You lead. ¿Cómo que tú primero? ¿Dejas entrar a una niña antes que tú misma? ¿Cómo puede ser? ¡Cobarde! Venga, vamos para allá. It's a bit dark. Afraid? Are you? No. Then I'm not either. What? The Wolf King, now do you believe me? I do. Hide! Vaya si va a ser el tío. Mira, mira la niña ahí. Yeah. Toma, hostia, toma, hostia. Te hago pupa, Te hago pupa, No, que tú a mí también me la haces, Me pongan chulo. ¿Y ahora qué? ¿Ya está? Why, you really give him a drubbing. Never seen anything like it. Girl, you can come out now. Come on. Tenemos que ir a la aldea. Encontramos un cadáver en el bosque. You're lucky we came this way. Found someone far less fortunate in the forest. Aaron, must be. We was returning from Midcops when the brute attacked. I managed to flee, but Yaren... The little one. No details. ¿Y este qué será, el cazador? Porque al lobo lo hemos matado, al hombre lobo. You have bandages at home? Some spirit? He laid a claw or two on me, unfortunately. I've not, miss, but my lord, he's a powerful man. He's sure to help you. Might even reward you for cutting the werewolf down. Very well. Lead us to your lord. Así se conocieron el varón y esta. Aunque no sé si lo he dicho. Luego fuimos a ver al varón, conseguimos entrar y me está contando la historia. Sí, creo que lo había dicho. Creo que sí. Mi cabecita, que no da para tanto. A ver, carga. Supongo que ya se acabó la historia. Y volvemos con Geralt. Ah, pues no. No, se está poniendo Kika. Just who do you think you brought me, man? That's not me daughter. And the little one? Neither, damn it! I think I'd know my own child.
Well, might not be yours, the older one, but you've got to admit the likeness. That's downright striking. So, any chance for that reward? Yeah, You'll yeah. not see one fucking copper. Get out before I set my hounds on you. Es tener morro eso. So, stew any good? Very. Thank you. I'd not eaten in... Clear to see. I'm pleased you like it. Had them prepare a bath for you once you've eaten. And you could do with some sleep. Gretka in the nook behind the hearth. You in the guest room opposite the kitchen. Thank you. Shh. Eat now. We'll speak once you've rested. Ahora sí que se habrá acabado. Ahora sí. Veamos con Geralt. Interesante la historia de Cira. So I ordered my men to watch her and left her to rest. And? A topic for another time. Ya veo lo que pretendes. Dímelo, es importante. Habla. ¿Dónde está Gretka? The little girl who showed up here with Ciri. What happened to her? Gretka. She's safe and sound. Helps out in the kitchen. Ciri told me of the girl's parents, what they decided. So I decided not to send the lass home. She's fed here. A roof over a warm corner she calls her own. She wants for nothing. What happened to Ciri? I've told you already. A topic for another time. Ya veo lo que pretendes. Este quiere que haga algo. Seguramente buscar a su hija y a su mujer. Take it you won't give me this information for free. Sharp you are. I regret your loss. Commiserate. But you see, it so happens my wife and daughter are missing as well. I propose an exchange. Find my loved ones, and I shall tell you about the girl you seek. All I know. ¿Cómo sé que puedo fiarme de ti? Thing is, can I trust you? What guarantees do I have? None whatsoever. Only my word. ¿Y si me niego? Pues no te dirá nada. Venga, trato hecho. Fine, I'll help you. I'll find your family, but then you'll give me every bit of information you have. You have my word. When do you see them last? They vanished after the new moon, as if whisked away by shadows. What do you mean, vanished? Precisely that. I awoke one morn to find them gone. A ver, ¿la has buscado? You try to search for them? Sent men out right away, but they're not suited to it. It's one thing to rip up floorboards in search of a peasant's last sack of grain. Finding a living person, they just don't know how. Besides, Velen's naught but swamps and marshy woodland. Plenty of hard-to-find nooks. If you're looking to hide someone, this is the place. Vale. ¿Tienes enemigos? Supongo que tendrá unos cuantos. Maybe they were kidnapped. Got any enemies? None worth mentioning. Worthless little pricks and angry peasants is all. None would dare raise a finger against my family. Any who might have, they've been eating dirt long since. A ver, últimamente ha ocurrido algo insólito. Anything unusual happen before they disappeared? They act differently, do anything strange? Unusual? No. Well, not long ago, peasants came to complain that a beast had ravaged a woman by the well. Devoured another lass before her. Common occurrences in Velen. And my women, Anna, quiet as a mouse as ever, and Tamara, occupied with her things, nothing unusual. ¿Tus hombres las han molestado? This place. Must be hard to be the only two women here. This place? What do you mean? They wanted for nothing here. Pheasant for dinner? Not a problem. Blue ribbons from Toussaint? Say the word. Had your men in mind. Their company. Sure your wife and daughter weren't being harassed? My men are a horde of whoresons, but they know their place.
One of them so much as looked at Anna or Tamara crosswise, I'd cut him down like a dog. Necesito más información. I'll need to know a lot more than that. Can I see their rooms? What for? I need clues. Anything to latch onto. I'll not let a stranger pore through their belongings. Want me to find them or not? I do. Then let me work. Fine. But I shall go with you. The doors are locked. Vale, a seguir al varón. Aplicar aceite en tu espada, aumentar el daño. Ya lo sé eso, tío. Eso sí, no he hecho ninguno. Puedo hacer unos cuantos. When she was a babe, my daughter loved animals. Saw a deer trophy on a wall once. Do you know what she asked? I haven't got a clue. Papa, is that deer's wump on the other side of the wall? You see it there? What's a trophy? I pity any bastard who's hurt her. I'll flay him alive. Here it is. Damn it! Jammed again. Our bedchamber. Tamara's room is there. Vale. Try not to make a mess. For their return, I want everything to be as they left it. Tranquilo, hombre. Vale, vamos a mirar. Pues eso, puedo hacer aceites, puedo hacer... Ya puedo hacer unos cuantos aceites, ya puedo hacer unas cuantas bombas más, puedo hacer un poco de todo, pero no me había metido a hacerlas porque tampoco me habían hecho mucha falta. Tarde o temprano las haré. Además, no creo que tarde mucho. A ver, aquí hay un candelabro. ¿Qué? Wooden candlestick. Stem's broken. Con el brazo roto. No voy a robar nada. Bueno, a lo mejor miro, como no me está viendo nadie, a lo mejor miro en la bolsa, si hay algo que me interese me lo llevo, y no nada. Por ejemplo, esto lo vamos a dejar, esto, seda, más seda. Es que no me quiero arriesgar a que me llamen ladrón. Anillo de oro. Oh, esto ya es otra cosa, cojo todo y que sea lo que yo quiera. Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope. No ha perdido las esperanzas, muy bien. La ventana. Aquí hay otro. Más anillos de oro. Bueno, todo. Al final me lo quedo todo. Voy a coger la seda también. Y si luego me dice que soy un chorizo, pues le corto el cuello. Y ya está, no pasa nada. No pasa nada. A ver, aquí. No, estos no. Vale, vamos a la ventana, me salía... No, supongo que es una ventana esto. Walls a different color. Something used to hang here. That painting? Right size. ¿Qué cuadro? Ese. Sí, ese. Déjame pasar, joder. The Baron and his wife. Look happy enough. What's this? Gotta wonder who wanted to hide the hole. And what's on the other side. ¿Y qué hay del otro lado? A ver, no puedo... A ver, aquí. It gets interesting. Piece of wood looks like the stem of that candlestick. No coincidence there. Fight might have happened here. I'll look for clues. A ver. Aquí hay una pelea. Aunque al final la mató. Rest of the candlestick. And wine stains. Somebody smashed a bottle. From Toussaint. Yeah, Herveloos. Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. Vale, vámonos. El aroma. Voy a mirar la otra habitación también, antes de nada, aunque solo sea para robarlo todo.
Será porque no, como no hay anillos. Llave oxidada. Objetos de misión. Incienso. Objeto de misión. Incense. And an old key. Wonder what it unlocks. Yo también me lo estoy preguntando. Anise. Sandalwood. And something else. Saffron. Vale, por aquí hay algo más. Saquear. ¿Qué es esto? Carta a Tamara. Ahora me la leo. ¿Algo más? Un cofre. Muñeca y caramelo. Todo para mí. ¿Y esto lo puedo sacar también? Aquí hay una pista. Damn ugly for a doll. The kind you'd stick with pins to hurt someone. Están haciendo magia. Vale, vamos a seguir los olores. Bueno, no, voy a leerme primero la nota. La nota. Que estará en misiones seguramente. No, en misión no está. Pues debe ser esta de aquí. Carta a Tamara. Vamos a ver. La leemos. Ratón de biblioteca. Mira, trofeito. Muy bien. Nos parecemos más a una familia. Nos apoyamos y nos ayudamos a superar los momentos complicados y afrontar el pasado. Pues todos tenemos un pasado. Nadie va a ponerse a hurgar en el tuyo. Tenemos una norma. No preguntes más de lo que te cuenten. El pasado nos da igual y solo nos importa el futuro y la lucha común contra el mal y la depravación, contra las prácticas perversas y abominables de todo tipo. Un poco rara la carta. Sí, un poco rarita. Bueno, vamos a seguir el olor. O sea, que sale de la habitación también. Soldado con los mocos. Aquí hay una tabla suelta. Damn, trail breaks off. Could find something else though. Un talismán, objeto de misión. Spruce wood. Smells of juniper incense. Some sort of folk talisman. Protective. Question is, against what? Won't find much else here. Vale, vamos a hablar con el varón. A ver, espero que ahora no me diga que soy un chorizo. Bueno, espero que no. Done poking around? A ver. Lo importante es el amuleto, por lo que parece, pero vamos a preguntarle por todo. He encontrado una muñeca. Found a doll in Tamara's room. Tell me about it. What could possibly be so interesting about a doll, Witcher? Looks like it might have been used for some sort of black magic. Where'd Tamara get it? Black magic? Are you balmy? I made it for her. She was 4, perhaps 5 winters old. We were in Vizima on market day, and she saw the sorceress, Triss Merigold. Insisted she must have a doll just like her. Couldn't afford a thing of that sort, so I made the doll with my own hands. Una muñeca fea. El parecido es asombroso. A ver, según recuerdo, Triss tenía otro aspecto. This is Triss. No offense, but not great with your hands, are you? Why don't you take some wooden rags, see what image of a grown woman you can come up with? Vale, signos de pelea en la alcoba. Found signs of a fight in the room. Know anything about that? A fight? What are you talking about? Someone was attacked. Probably your wife or daughter. Whoever it was tried to defend themselves with a candlestick. Missed the attacker. Punctured the wall instead. They tussled too. I don't know nothing about this. That night, I was drunk. Don't remember a thing. They were gone by the time I awoke. Doubt you were the only ones in the castle. Maybe one of your men heard something? 3 times I asked those bastards if they'd seen anything, heard anything. Nothing, not a one of them. Derramaron vino en el descansillo. Whole landing smells of wine. Tell me anything about that? One of the lads, must be. Lushes, one and all. Give your men Ervalus? Oh, damn it.
I might have spilled it. I told you I was good and marinated that night. What does it matter? Stench of wine in plenty of corn around the castle. ¿Sabes algo de este amuleto? Recognize this amulet? Yes. Anna began wearing it a time ago. Any idea where she got it? None. Any witches or cunning women in the area? A Pella. Old Coot lives near Blackbow. And there's a cunning woman in Midcopse, but I know little about her. She's only recently arrived. If Anna were to see someone, she'd choose the Pella, not the woman. Anna was wary of strangers, newcomers. ¿Y la maga sabemos quién es? Vale, voy a ver al conjugador. Want to have a chat with this Peller. Fair warning, he's a hard man to talk to. Rumour has it he killed his own father with an axe as a lad, then went batty. Now they say he sees ghosts and ploughs his goat. Not really interested in his hobbies. Just want to ask about the amulet. Vale, porque no me empujes, tío. ¿Qué manía tenéis con empujar? Hombre. Ah, por cierto, tengo aquí unos cuantos puntitos. 2, exactamente, ¿eh? Vale, y lo vamos a usar al menos uno aquí. Hostia, ¿no había puesto la habilidad? ¿Por qué no? Pues la pongo. Vale. Y ahora podemos mejorar esto. Que me interesaría bastante. Vamos a poner un puntito. Aunque claro, esta también la tenemos que activar. ¿Y qué me quito? Pues ahora mismo me interesa tener más crítico con ataque, porque básicamente uso mucho los ataques rápidos. Y el Axia, la verdad que no lo estamos usando, por ejemplo. Así que lo voy a cambiar por el Axia. El Axia me lo pondré, lo puedo asegurar. Pero prefiero tener ahora mismo pegar duro, pegar a saco. Cuando tenga otra rama de mutágeno, por ejemplo, pues... Y por aquí, además... A ver. ¿Veis? Tengo uno rojo que me da más 5. Ah, pues me voy a cambiar este. Pues mira, más 15. Y encima... Vale. Si cambio esta habilidad... Pues, y esto me lo quito también. Y si lo pongo... Y aquí pongo... ¿Qué me falta? Vale, me falta esta de aquí ahora mismo. Pongo aquí, pues toma, más 20% en potencia de ataque. Esto es lo que hace un mutágeno cuando lo colocas bien. Y aquí, a ver, me cambio aquí ahora mismo y lo pongo aquí. Y sigo teniendo la vida, pero hago un 20% más de daño. Muy bien. Vale. Y eso sí, no tengo la señal de Axia, que a lo mejor contra el mago me vendría bien. A lo mejor antes del mago me la pongo. A ver, ¿para dónde tengo que ir yo? ¿Cuándo sale de aquí? Esto parece que es donde está... Vale, aquí es donde está el varón sanguinario. A ver, tenemos que seguir esto. Será por aquí. Ahí está la cosa. Ahora está la cosa que, bueno, supongo que ya no me atacan esta gente, por lo que supongo que puedo usar el herrero. Te lo he visto por aquí, no me jodáis. Ahí. Está dentro de la casa, creo. Ah, por arriba, vale. Escaleras. Porque nos vendría bien vender, mínimo vender. Nos vendría muy bien. Ahí vamos a mirar aquí dentro. ¡Entra! Se necesita llave. Jamacho, entonces ¿dónde coño está? Ah, pues puedo subir un poco más. Vale. ¿Y por aquí puedo entrar? No se puede. Entonces ¿dónde coño está el herrero? Me cago en la hostia. Aparte de que esté el herrero con la piedra, esto está aquí. El herrero, usar. Ah, para el equipo también. Vale. Vamos a mirar aquí dentro. ¿Entra? ¿Esto está aquí? El herrero. Vale,
Pero el herrero, ¿dónde está? Aquí. Ah, vale, mira aquí. Aquí. Vamos a hablar con este. Podemos jugar una partidita. Busco a un maestro armero. A ver. Looking for someone who can craft me some armor. Gotta be top quality. Well, I've been at it 20 years now. Mastered the craft in some respects, if I do say so myself. You wish. Don't listen to her. She's been sore lately, snorting every chance she gets. So, what kind of armor are we talking about? Light, but durable. Can't constrain movement, and I gotta be able to get in it without anybody's help. That all? Sure it shouldn't be self-cleaning. And how about it wipe your arse after you take a shite in the bushes? Me vale con que sea resistente y ligera. Comfortable, strong, and light'll do just fine. Ought to know one thing when it comes to armor. If it's got to be durable, it can't be light. It can. Just needs the proper tools to make it. Tools like the folk of Clan Tordarroch use on Undvik. Joanna, I told you time and again to stay silent when I talk to customers. Shouldn't pester folk with those nonsense Skellige legends of yours. It ain't legend, and it ain't nonsense. My granddad would go to Undvik for his armour. Said Tordarroch folk made the best. Till last year, that is, when a giant ravaged their island. Inhabitants either ran off or died, but the forge should still be in one piece. Worth looking into. Say I find the tools. Will you craft the armor for me? On condition you bring the tools. But only then. ¿Sabe dónde está la forja? These legends mention where the forge might be? Yes. North side of the isle, in a cave. Clanfolk carved out a rock face to build it. Look for the tools next time I'm in Skellige. Take care now. Vale, una nueva misioncilla, pero supongo que tenemos que cambiar de zona. Yo de todas formas lo que me interesa ahora es quitarme un poco de peso. Voy a desmontar parte, por lo menos, para tener piezas. Esto me daría pepita de oro. Pero esto vale pasta. Esto vale pasta. Igual que esto, guay, a ver, 50 que me dan, hijo de puta. Para decirle que no. Vale, vamos a... ¿Dónde está lo que yo quiero eliminar? Estará por abajo. A ver. ¿Esto qué me van a dar? Me dan otra vez el polvo de esmeralda, me dan ligote de plata. Y me dan la piedra rúnica y todo. Pues la desmonto. Ahora ya no la uso. Desmontada. ¿Y qué más me da por aquí? Esta también. Vale, esto también lo desmontamos. Que me den parte, por lo menos. Esto también lo desmontamos. Que me den todo lo que he invertido. Esta seda y el nicote de acero oscuro. Venga, también. Venga, vamos a desmontar unos cuantos por lo menos. Empuñadura, yo para qué quiero yo. Nicote de hierro. Esto también lo vamos a desmontar. Para conseguir los materiales. Esto también creo yo, Sí. A ver qué tenemos más por aquí. Vamos a desmontar un poquito todo. Y también voy a vender. Esta es la misma que llevo yo. Bueno, no. Pues de nivel 7. Pero esta sí que la puedo desmontar. Aunque con lo que me da la venderé. Porque me da es bastante común. Igual que esto ya lo puedo vender. Bueno, el cuero curtido me interesa. Aunque lo puedo curtir yo. Pero bueno. Total, para lo que me van a dar por estas cosas. Vale, aquí ya lo voy a dejar más o menos como está.
Me quita un poco de peso, pero el resto lo tengo que vender para conseguir un poquito de pasta. A ver. Y tengo que mirar la artesanía. Bueno, antes lo he estado mirando fuera de vídeo. Y tenemos un poco de equipo que lo podemos hacer, pero es de nivel 8 y 9, o sea que todavía nada. Esto lo vendemos ya todo. Abajo. Esto ya lo vendemos, me quito el peso de encima. Esto sí que lo vamos a guardar. Esto sí lo guardamos, aparte no lo quiere. Y esto sí que lo vendemos. Vale, vamos a mirar por aquí. Porque todo esto es que esto es mucha pasta. El candelabro y eso no lo quiere. Pero esto es pasta. Bueno, es 16. ¿Cuánto me da? 4. Pues mira, me la guardo. Pues seguramente llega otro que me dé más. Vale, me lo guardaré. Pero bueno, hemos ganado. Hemos desmontado y hemos recuperado el dinero más o menos perdido al desmontar. Vale, artesanía, ya he dicho, lo he mirado y sí, hay alguna cosa que puedo hacer, pero es de nivel alto. ¿Queréis que juegue al gym? Venga, sí, vamos a jugar al gym. Apostamos 5. Yearning to play a few rounds of Gwent. That ought to set me straight. Y vamos a ver si le pego una paliza. A ver. R1. No tengo baraja siquiera. De monstruos no tengo nada. Es que no tengo nada. Solo puedo jugar con... Solo puedo jugar bien con los reinos del norte, Esta es colección de cartas. Es todo lo que tenemos por aquí. Esta es la baraja. De estas tendrían que intentar meter. Señuelos para qué. Vale, de aquí que puedo quitar. Bueno, 24 cartas no creo que sean muchas. Me voy a quedar así. Vamos a iniciar la partida. Elige, pues tenemos que elegir 2 para cambiar. Vamos a ver. La escarcha no me interesa. La lluvia. El tiempo soleado. No, pero es que no la quiero cambiar. Pero la lluvia sí. No, la escarcha no me interesa. Fuera. Y de aquí me voy a... Voy a quitar esta. Vale, ¿qué ponemos? Pues vamos a poner... Vamos a empezar con los arqueros, Esta mismo. Vale, me gana de 2. Voy a poner esta de aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué hablas? Vale, no voy a gastar más cartas. O puedo usar el poder. No, que me gane. Que me gane esta. Porque ya, coño, con lo que había subido. Vale. Turno de rival, a ver qué me pones ahora. Vale, yo voy a empezar a poner estas. Ha pasado.
sea, ha pasado. Pero con una no puedo, no le llego. Debería mínimo usar otra carta más. O el poder. Elige una carta de niebla impenetrable de tu baraja y jugará de inmediato. ¿Y la niebla que hacía? No estoy seguro. Ah, vale, pues me ha venido bien. Me ha venido bien porque ahora ganó. ¿Qué pasó? Y le ganó la ronda. Queda una ronda chunga. Mi turno. Vale. Pues vamos a ir a por todas. Vamos a poner a este primero. Joder, macho. Vale, y ahora pongo la catapulta. Esta. Ahí esto. Sabrina. Ojo, me deja elegir alguno. Pues pillo esta. Pillo esta porque ahora puedo sacar esta de aquí. Y se multiplican. Venga, gáname. Gáname si tienes cojones. Vale, uso esta. Vale, voy a usar al espía. Porque voy a ganar dos cartas. Que una no me interesa, la otra sí. Vale, tú usa todo lo que tú quieras. Muy bien. No me vas a ganar. Aparte estoy ganando. Estoy ganando. Uso esta. ¿Ya has pasado? Pues mira, te voy a putear todo lo que puede más. Ahora, gáname, cabrón. ¡Te he ganado! Victoria. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Ah! Pero no me empujes. Vale, me ha dado una carta. Yo creo que tenemos que jugar mínimo una vez con cada tío para que nos dé una carta. Vale, vamos a mirar el tablón ahora que podemos. No, aquí hay otro tío que vende. ¡Ah, loco! Creo que es este. No, este no es. Es este de aquí. Fancy a gander at our little stockpile. We've gathered ourselves quite the collection. Why let such nice things waste away in peasant halls? Sois unos putos chorizos. No voy a jugar ahora otra. Show me what you got. Ah, ya no juego ya. Una en el vídeo ya me parece suficiente. Vale, vamos a ir a las baratijas. A ver, los canes de Amblos me daban. Pues es que no me da lo mismo que yo pensaba, ¿eh? Pero bueno, 32 no está nada mal. Y esto lo voy a vender también. La taza esta. La pipa sí. ¿Esto qué es? Tintero. A la mierda, tintero. Esto es lo único que es espeso. La muñeca también. Las tazas también. La vela sí. La calavera me da una mierda porque cuando esto se convierte en ceniza. No sé si la ceniza también tengo ahí, creo. Tenemos esto también para quitarnos peso. Y esto. Este me da lo mismo, ¿eh? Vale, pues prefiero la pepita, la verdad. Esto es ceniza. Fuera ceniza también.
Vale, además me lo voy a guardar por ahora. Llevo peso bastante... Estoy bastante bien de peso. Sí. Vamos a ir a hablar con el tío. Bueno, no, el tablón que está aquí. Vale, bando. Se informa que todo aquel que intente eludir sus deberes feudales con el castillo será castigado duramente. Quien esconda víveres recibirá 50 latigazos, sin piedad y sin dilación, ya sea joven, viejo, hombre o mujer. Adivino honrado y certero. Tengo muchos años a mis espaldas y he pasado por muchas cosas. A cambio, los dioses me han otorgado el don de la clarividencia. Solo tengo que examinar una mano y ante mis ojos se crea una visión de lo que le espera a su dueño y a todo lo que toque con ella. Algunos dicen que mi don es brujería, algo sobrenatural, pero en mi opinión es como los que saben nadar muy bien o tocar el violín con maestría, mientras que otros chapotean o no hacen más que ruido. Si no temes descubrir lo que te depara el destino, ven a visitar al viejo Rector. Vale, esto sí que es una misión o un contrato. Win, se buscan nuevos jugadores. Los Sappers, una asociación de jugadores de game establecida en Percha de Cuerpo, buscan nuevos miembros y adversarios. Es deseable experiencia previa, pero también se entrenará a principiantes. No se desembolsará el dinero perdido en partidas de entrenamiento. Los que deseen más información deben hablar con el presidente Philip Strange, conocido como el Barón Sanguinario. ¡Hostia, que el Barón juega! Peleas a puñetazos. Cualquier interesado en demostrar su hombría al golpes en el cuadrilátero que venga a vernos. Podrás luchar con los más duros de los alrededores. El herrero, Stan, Trapapeces, Jonah y el sargento. Contrato, monstruo chillón. A quien puede interesar, se hace saber por la presente que quien logre matar al monstruo chillón, el monstruo que ha anidado cerca de la percha del cuervo y ha comenzado a matar hombres y bestias, logrará una jugosa recompensa. Nótese que estamos hablando de una temible y peligrosa criatura. Podrá matarla un luchador entrenado, no un grupo de campesinos con orcas. Chet de percha de cuervo. Vale. Y la última, carrera de caballos. Por si no os habéis enterado, aquí cerramos carreras de caballos. Quien desee participar, que hable conmigo y yo le informaré del procedimiento. Pero tened en cuenta que hay que pagar por inscribirse. Así que si estáis pelados, mejor ni aparezcáis por aquí. Vale. Pues este me habrá dado un montón de cosas. Voy a encender esto. Vale. Porque me apetecía. A ver, sardinilla. ¡Sardinilla! Aquí tenemos misiones a... vamos. Para dar y regalar. Pero nosotros vamos a hacer la de conjurador ahora mismo. Vamos a mirar en el mapa dónde coño está. Vale, pues voy a usar el póster y voy a ir hasta aquí. A ver si está más cerca. Vale. Pues vamos a póster. Venga, sardinilla. Vamos al póster. Está aquí el póster. Viaje rápido hasta aquí. Venga, carga por tu madre. Ahí, llamamos a sardinilla otra vez. Ven para acá. Not so fast, Roach. Vamos. Let's go. Vamos. Ahí está. Ya hemos llegado. Whoa there, Roach.
What do you want? Want to talk to the Peller. Too late. We've got dibs on a chat with him. A long one. A ver, nivel de persuasión. Me cago en la puta. Porque no tengo la mierda esta. No puedo salir. No, no me dejáis. Si os vais os pagaré. Marchaos a morir. ¿Qué queréis del conjurador? What do you want from him? To give him what he deserves. And that is? He done conjured auguries. Said something evil had made its nest in Edric's bowels. Told Edric to eat rowan berries. Lots of them. Ever since Edric's lived in the outhouse. And he's got hardened pustules all over him. Mirad, si os marcháis curaré a Edric. Just so happens I need the Peller alive. So if you agree to leave him alone, for good, I'm willing to tell you how to help Edric. Who the hell do you think you are? A witcher. A witcher? Hear that, boys? Either Velen's got a bumper crop of witches, or this is the bastard who cut down our boys at the crossroads. Muy bien, vosotros lo habéis querido. A ver, me cago en su puta madre. Muere ya, hombre. Bueno, lo pongo para que me la quiten. Ahí hay un arquero, vamos a por el primero. Adiós, cabeza. Adiós, tío. Es lo que vosotros habéis querido. Adiós, puto gordo. Yo os quería ayudar. Yo os quería ayudar. Pero no me habéis dejado ayudaros. ¿Saben? Que justamente no tenía la habilidad de Axia puesta. Se lo han enfadado al balón porque he matado a más gente. Se lo han enfadado. Pues no lo sé. Pero es que no es culpa mía, me atacan. No me voy a dejar matar. Y aquí hay otro. Vale, vamos ahora con el conjurador. Ya toma un pescado. Tío, hazme caso. Hey, anybody home? Open up, it's safe now. Devils. Who do they bring? What seek ye? I need your help. Oh, a man. Nay, a wolf. Grey, though not old. 'Tis he the Peller awaits. ¿Me esperabas? You were expecting me. Aye, as the bones declared I should. They Seguro. shall come whose stench is rape and death, but the wolf shall disperse them, the white wolf. And thus he comes. Omens never lie. Necesito tu ayuda. Recognize this? Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Freshly cut spruce sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke and juniper. For Anna, to protect her. ¿Lo has hecho tú? You make the amulet? Aye, sure 'twas the Peller. After the way of his forefathers, over still water in the light of a full moon. Proper as amulets go. It protected well. Should never have taken it off. Protegerla. ¿Y qué? So, designed to protect her. From what? Oh, the dear. Besieged she was, evil all around, wanting to possess her. Old magic, born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic? Can you be more specific? 'Tis not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a Peller could do. Busco a Ana y a su hija.
Anna and her daughter are missing. Know where they are? Nay. No, nay. Pella don't know. Algo me dice que sí que lo The sabe. spirits could know. The Pella will augur, the spirits ask. Spirits. Great. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost, must be found. Princess! None better than Princess for finding things. Princess? Which princess? Princess, my goat! She's fled. Those men must have scared her off. Can we get back to the auguring? Without the goat, impossible. No goat, won't work. A ver. Encuentro la cabra, me ayudarás. Will you help me if I bring the goat back? Princess, princess! Where have you got to, girl? Fine. I'll get your goat. The bell! The little bell's ringing. She loves it. Ring, ring, and she will follow. But for a while. But beware of wild strawberries. Raspberries, too. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. Cago la hostia puta. Ya tengo que buscar una puta cabra. A ver. La campanilla la tengo aquí, muy bien. La tengo equipada también. Vale. Vamos a buscar la cabra. ¡Princesa! ¿Dónde estás, princesa? Ah, mira, aquí hay pasos. This way, I think. Por aquí, cabra. ¿Dónde estás? Puta cabra de los cojones. Ahí. Vale, por allí. Supongo que se ha ido. Supongo que es esa mierda que esto que está al fondo. Ahí hay manchas. ¡Vamos! Adiós. ¡Ey! Te he escuchado. Tienes que estar cerca. ¡Cabrita! ¿Dónde estás, jodida? Ahí está. Here, goat. Venga, ven para acá, Here, puta. princess. Hoofed and horned. Should have known it would be stubborn. Ven. All right, time to try the bell. Come on, let's go see the peller. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Where the hell did you go? Puta. ¿Quieres venir? Bear! Bear! Run, you stupid piece of shit! Ahora me viene un oso. Me cago en tu puta madre. Vaya hostia me ha pegado. Vaya hostia. Pues nada, comer plantas. Joder, puta. Ven para acá. Muy bien. No, que la quemo. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Ven para acá. Toca. Puta cabra. Cabra, toca huevos. No te pongas a comer nada.
te pongo a comer nada que te doy. Me lo cojones. You're no roach, but I bet we could be friends in time. You've got that all-important quality every roach has to have. You don't talk much. De amiguitos nada. Estoy a punto de comérmela. Darle un pescozón. Venga. Princess, flee not from the pillar, for there are wolves about. Goat of mine, dearest, sweetest goat. ¿Me vas a ayudar ya? Happy for you, but I'm kinda in a hurry. Anna and Tamara, they might be in danger. The White Wolf helped the Peller, and so the Peller shall help him. Blood. We need blood. A living being. Fine. Be right back. No me toque los cojones. Ahora que tengo que cazar un puto... Ah, vale. Will this do? ¿Cómo puede ser eso? No es suficiente, necesito más información. It's over? Is that it? That is it. Spirits had nothing more to say? Like where they went or where they are now? You came for an augury, and augur I did. They're gone, the child remains. Hablaste de un bebé, ¿de quién es? ¿De quién era? Mentioned a child. Whose? Why, Anna's. Anna was pregnant? She was, and she miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps, or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember. ¿Cómo sabes todo esto? Anna tell you all this? Did she come here after it happened? Nay, not Anna. 'Twas the omens told me. Great, so I can be sure it's true. The omens need not your faith to be true. It is you who needs the omens to lead you to truth. ¿El Baron tiene algo que ver con esto? The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you, you must have noticed something. The Peller's old, near blind. But Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast. Only comes to those who suffer. ¿Cómo sabes todo? Vale. El bebé, ¿qué le ocurrió? What happened to the child? In a grave thrown. Without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders. It seeks vengeance. A botchling. White wolf. Wise wolf. Catch the botchling. The botchling will help. Lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. 'Tis a being cursed, and witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood.
¿Por qué necesita su sangre? Why do you want its blood? Blood, blood, blood. It binds men for all ages, the living and the dead. Sure, but what do you want to do with it? At times, a century is too short for two brothers to reconcile. One dies before things are set right. The other then brings his blood to the Peller. And what does the Peller do? He awaits Forefather's Eve. He mixes the blood with milk, herbs, and hen's feet. He drinks to reconcile the dead with the living. There shall be no Forefather's Eve this year, but we'll find a way, all the same. ¿Cómo puedo anular la maldición? Heard of one witcher who lifted a botchling's curse. Never tried it myself, though. I know you need to bury it under the threshold. And give it a name. Perform the Aim Roin. The ritual of naming? That's an elven custom. Human, elven, dwarven, ancient. Spirits have no race. They honor not its meaning. Win a spirit's favor, and the spirit shall aid you. Ask, and it will answer. Seek, and it will show you the way. ¿Has visto visera? A ver, joder, qué lío, me estoy haciendo yo. Vale, has dicho la víspera de los antepasados. Coño, lo que me ha costado. I hear you right. You mentioned Forefather's Eve. Pretty old custom. Thought it had died out. Death lurks in every bog and puddle round here. Folk know they could die, their earthly matters unresolved. Then they require help, or they'll not know peace. Forefather's Eve must be performed. Light the tallow candles to lead them through the dark. Call them by name. Appease their regrets. Only then may they depart in peace. Vale. He de saber dónde está el malogrado. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Vale, pues tenemos que ir a ver al varón. Tanto rollo para esto. No puedo haber dicho antes. Jardinilla, pero no te pongas siempre detrás de las putas casas, joder. Ponte delante. Vale, vámonos otra vez al poste. Porque vamos a ir de póster en póster y hablo con el varón porque me toca. Vale, pongo el punto aquí para saber dónde ir. Faster. Vamos, tira. Estará enfadado porque he matado a sus hombres. Soy mala gente. Mala gente, he matado a sus hombres. A ver, no te quedes pillado con qué asco me das a veces, caballo. Ya me das asco a veces. Ahí, sin quito esto. Take it easy. Me bajo aquí. Uso la mierda esta. El posta y me voy al otro. Y vamos a ver qué nos dice el varón del rollo. Que seguro que sabe más de lo que cuentan. Lightning strike. Coño, ahí se está quemando algo. No puede ser bueno eso. A ver, leve estadio para informarte sobre los malogrados. Pues lo voy a leer. Bien, que se queme. Que se queme. Estadio. Vale, espectros, no. Híbridos, seguro que están aquí. Arpía, grifo, nada. Espectros, no, esto no estaba. Híbridos, malditos. Berserker, hombres lobo, malogrados. Vale, para empezar, aceite para malditos. Esto le hará mucho daño. Y el Axia. El Axia, pero por el Axia, ¿por qué? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. A ver. Decir que un malogrado es feo es como decir que la mierda no es especialmente sabrosa. No se puede decir que sea una mentira, pero tampoco refleja toda la realidad. Lara, el brujo de la escuela del lobo. Los malogrados son quizá las criaturas más repulsivas que un brujo haya tenido el disgusto de conocer. Nacidos de bebés indeseados que han sido desechados sin recibir una sepultura adecuada. Su apariencia es la de un feto medio podrido.
con su carne amorfa retorcida por el odio, el miedo y la malicia. Estas horribles criaturas se alimentan de la sangre de mujeres en cinta y se ven impelidas por una voracidad tal que suele conllevar la muerte de su víctima. Un malogrado sale de su cubil por la noche para acechar al pie de la cama de una mujer en estado, consumiendo su fuerza y la de su progenie no nata mientras esta duerme. La víctima primero sufre sueños duradores, luego fiebre, delirios y un debilitamiento general de la carne. Después de unas cuantas noches así, se encuentra debilitada e incapaz de defenderse, momento en el que el mal logrado aprovecha para atacar directamente, hinca sus colmillos largos y puntiagudos en el cuerpo de esta y le chupa toda la sangre hasta que la madre y el feto perecen. ¡Hijos de puta, malogrados a los cojones! A ver, pero yo que quiero saber... A ver, un malogrado tiene cerca de medio metro de altura, pero cuando se ve amenazado y está repleto de sangre puede cambiar de forma. En momentos así se convierte en un hombre deforme, encorvado y que camina a grandes pasos sobre sus antebrazos, como un mono. Tras esta alteración se vuelve más fuerte y fiero y se lanza al combate físico directo para morder a su oponente o atacarlo con unas garras afiladas. La maldición de un malogrado se puede disipar, lo que lo convierte en un doméstico, un espíritu guardián del hogar que vela por la familia que nunca pudo conocer en la casa en la que nunca llegó a vivir. Qué pena. Como veis, el Axia aquí pone que es eficaz. Yo tengo el Axia mejorado. Porque como voy a hacer esta misión, me lo voy a poner. Me voy a quitar los 500 de vida y me lo voy a poner. A ver, aquí. ¿Ves? Axia. Yo tengo el Axia mejorado. Y me lo voy a poner. Activar y lo ponemos aquí. Pierdo un poco de vida, pero bueno. No pasa nada. Y ahora vamos a ver qué coño se está quemando ahí, qué coño está pasando. Dios mío, se quema el pueblo. Déjame pasar. Déjame paso, gente. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, ya que estoy, también podemos hacer... no, justamente me faltan ingredientes. Me cago en su puta madre. Vale, no puedo. No puedo. Vale, voy a... Y me iba a hacer también la poti. Déjame pasar. Se está quemando todo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué putas ha pasado? Oswin? Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. Lo intentaré, venga. Hurry now, quick. Salva al mozo. Vale, ¿por dónde entro? Ah, por la escalera. ¡Por la escalera! ¡Mozo! Vale, ponte la señal esta. ¡Hostia! ¡Hostia, limpia! ¿Por qué no se rompe? Aquí en cofre. ¿No puedo pasar? Así que puedo. Venga, hay que salvarlo ya, Por un poco, joder. Espérate, anda. A ver, por aquí. A ver, tenemos que abrir la puerta. ¿Y cómo la abro? Estoy intentando. Me muero, me muero. Me muero. Me muero. Muerto estoy.
porque no sé cómo se abre la puerta. Vamos a cargar la partida. ¿Cómo se abre la puta puerta? ¿Cómo coño se abriría la puerta? Bueno, lo que no intento es esa espadazo limpio, que también podría haber sido. Me he obcecado con la telequinesis esa. A ver dónde salgo, aparezco ahora. En segundo donde aparezca. A ver. Carga. Venga, coño, carga. Por tu madre. A ver, como tienes que carga toda la puta zona. Bueno, no más que cargue. La otra tardaba menos porque la zona es más pequeña, pero esta es el doble de grande por lo menos. O incluso el triple. Por eso tarda más. Lo que porque tenga que cargar toda la de esta porque me hayan matado, pues me parece absolutamente denigrante. Indecente. Vale, pues vamos a... Espérate, anda. Esta vez a lo mejor dejo al hijo de puta que se pudra. Pero bueno, eso no lo haría Geralt. Geralt lo ayudaría. Ahora me sé el camino. Bueno, me sé parte del camino por lo menos. No me dan mierda esta, cúrate. Y me daré más prisa. Venga, vamos. Vamos. Oswin. Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. See what I can do. Hurry now, quick! Pero me podías ayudar, hijo de puta, también, ¿eh? A ver, vamos a la cuadra. A ver, esto. Vale, vamos a subir para arriba. ¡Sube! ¡Por tu madre! ¿Pero quieres subir? Esto es lo que a veces me da rabia, no hace caso. Corre, coge esto. Y empieza. Corre un poquito. A ver, la puerta está por aquí. No sea por aquí, ¿no? Venga, sí. Lo he conseguido. A la segunda. We've a hero in our midst. The horses! Why, I'm prepared to forgive you the drubbing you gave those pricks at the crossroads. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? ¿Qué te tengo que pegar? ¡Hostia! They ran from you, didn't they? Lying prick! Oh, come on! ¿Qué hostia me pegas? Que pega hostias como panes. Venga,
¿cómo pones? Bueno, pero me puedo poner el Axia. Bueno, el Axia no, he dicho H porque lo estaba leyendo ahí, me cago en la puta. El escudo. Bueno, con eso que no, pues me voy curando. Como tenga que salvar a caballo otra vez, me cabreo. Porque encima como las putas cargas son cortas. Vamos, merece mucho la pena morir. Venga, la puta carga. La carga. Carga una vez, cabrón. Esto es lo único que me empiezo a odiar de este puto juego. Bueno, de este puto juego, de la mayoría de los juegos que están en la PlayStation 4. Las putas cargas son muy largas. Vale, que lo que he dicho, carga una zona muy grande. Pero es que ¿por qué la tengo que cargar toda entera si no voy a ir en todo el lado a la vez? Te están diciendo, ponemos un mapa que lo flipas. ¿Para qué pones un mapa que lo flipas? Te ponga nervioso. No me dejan cambiar de señal. Más, no puedo usar señales. Joder. Cago en la hostia. Toma, hostia. Toma. A tomar por culo. We need to talk. Tenemos que hablar. A ver, cuéntame la verdad, hijo de puta. Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna? That's another story. She always knew how to spark my ire. ¿Cómo te sacaba de quicio, Ana? Your wife. How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. Nunca pegaste a tu hija, ¿de veras? Expect me to believe you were a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? I'd hardly need you if I knew. ¿Sabías que habían huido? You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? ¿Cómo huyeron? ¿Qué ocurrió? No huyeron, las echaste tú. Da igual, sé cómo encontrarlas. Vale, no huyeron, las echaste tú. Gotta admit, I do think you're a prick. Not because you couldn't control them, but because you drove them away. What?
Don't play the idiot. You gave them no choice. Anna and I... It wasn't as it seemed. Seems. Pues dime qué pasó en realidad. All right, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. Tamara lo vio. Tamara present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. Y los indicios de pelea en la alcoba. Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? Aye. We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and a pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. Maltratador. Cabrón. Capullo. ¿Qué pasó luego? What happened next? Next? It only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. ¿Qué hiciste con el bebé? Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. Comparto tu pesar. I sympathize. I do. Thank you. And know that I hope you find your Ciri. Deal we made means I need to find Tamara and Anna first. Just so happens your unborn daughter might help us do that. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? Te lo explico. A cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it.
But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Aún no he decidido qué voy a hacer. Still not sure what to do. Whatever you decide, we must put an end to my child's suffering. ¿Dónde enterraste el feto? Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. Adelante. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. Vaya, esto ya me ha contado. Este juego, porque esto, quieras o no, es de la parte principal, pero es secundario. No estamos buscando a Ciri. Y es una emoción, un sentimiento de los flipas. A bit further. Follow me. Vale. Lo vamos a dejar aquí porque el vídeo ya se me está haciendo un poquito largo. En el siguiente vídeo mataremos al malogrado. Bueno, intentaremos salvarlo. Yo intentaré salvarlo. Si no, pues lo mato. Pero intentaré salvarlo. Yo creo que con el Axi a tope, creo que podré. Si no, pues a piño limpio. Pero bueno, hoy básicamente hemos hecho eso. Hemos ido a ver al conjurador, que nos ha dicho, hemos buscado la puta cabra del conjurador. Él nos ha dicho lo del balón, nos ha contado la historia del balón. Ha sido interesante este capítulo. Interesante lo que es respecto a la historia. Pero bueno, en el próximo vídeo mataremos al malogrado y ya seguiremos conociendo alguna secundaria o yendo al bosque para las brujas esas, a ver si encontramos a Ciri de una vez. Pero también hay muchas cosas que hacer por aquí. Lo dicho, espero que os esté gustando. Ya sabéis, dale like si queréis, suscribiros si no lo estáis, comentad todo lo que queráis, compartid el vídeo si os ha gustado. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.